Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay muchísima información, va a estar aquí en exclusiva en CNN Chile, en nuestro estudio. El ex magistrado, el expresidente además de la Corte Suprema, Milton Juica, tiene mucho que contarnos sobre los nombramientos en la Corte Suprema, la corrupción, la confianza o desconfianza en el sistema judicial. Así es que espérennos porque mucha información que sigue generando nuestro noticiero, nuestro canal completo trabajando entonces para contarles la información de manera amplia. Las noticias de la economía, va a estar Orlando Silva con nosotros también analizando las últimas cifras. Hay mucho que conversar, vamos con esos titulares. La Fiscalía pidió formalizar al alcalde Daniel Jadwe por el caso de las farmacias populares. A través de una declaración, el jefe comunal de Recoleta insistió en su inocencia y criticó que la audiencia se realice justo en medio de un año electoral. Desde el Partido Comunista, en tanto, acusaron una, comillas, permanente campaña de hostigamiento contra Jadwe. La justicia, en otro caso municipal, autorizó el levantamiento del secreto bancario de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, en el marco del caso CEFAM y de otros involucrados también. La investigación busca esclarecer el eventual sobreprecio y por qué en la compra de un inmueble. La indagatoria también considera a otros 7 involucrados del municipio y de la empresa Bulco. En temas internacionales, la ONU calificó de devastador el ataque contra voluntarios extranjeros de una ONG en Gaza. Los gobiernos de España, Reino Unido, Polonia y Australia exigieron explicaciones a Israel, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu reconoció que el ejército atacó, comillas, de forma involuntaria a personas inocentes. Y en el deporte comenzó el debut de los equipos chilenos en la fase de grupos de la Copa Libertadores. A esta hora, Cobresal recibe al Barcelona de Guayaquil en el estadio Zorros del Desierto. Mañana seguirá la acción con los respectivos duelos de Huachipato y Colo-Colo. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Es un tema que es súper preocupante, que muchos de ustedes pueden estar viviendo. Hay muchos alcaldes que se sumaron a las críticas por los estudiantes sin matrícula. Claro que lo hicieron no por la situación misma, sino porque ellos deberán hacerse cargo del aumento de cupos necesarios para buscar una solución. Mientras el Ministerio de Educación apuntó la responsabilidad sobre los sostenedores. Los detalles con Belén Saldías. De esto ya casi ha pasado un mes. El inicio del año escolar 2024 para la gran mayoría de los escolares, no así para un grupo importante en el país que aún no cuenta con una matrícula activa en un establecimiento educacional. Varias son las medidas que se han buscado en la materia, las que están principalmente bajo responsabilidad de los sostenedores, en muchos casos de los municipios. Lo que el ministerio está haciendo es borrar con el codo lo que escribió con la mano, porque el sistema de admisión escolar que propusieron simplemente no dio el ancho. Y ahora nos traspasan la pelota a los municipios, cuando en un inicio nos quitaron la educación municipal por estar haciendo mal las cosas según ellos. Se han tomado medidas como, por ejemplo, ampliar plazas existentes, sobrecupos y división de la jornada escolar, las que han generado críticas de algunos ediles que también apuntan al traspaso de los establecimientos a los servicios locales de educación pública, cuestionamiento que no es compartido por todos los jefes comunales. Hoy día lo más importante es garantizarle a nuestros niños y niñas el derecho a la educación. Es necesario visibilizar 2 tipos de situaciones con las cuales hemos trabajado con el Ministerio. La primera es poder ampliar los cupos a través de estableciendo doble jornada en algunos de los colegios o eso de manera temporal y construcción de aulas que sean modulares. Soluciones inmediatas a un problema más profundo y complejo, uno que alcanzó la preocupación de diversos sectores que han comenzado a analizar caminos de solución. Todo mientras el gobierno insiste en que esta situación no afecta a todo el país, sino que a ciertas comunas en particular, como Iquique, Alto Hospicio, Antofagasta y Copiapó. Tenemos que redoblar los esfuerzos y por eso iniciamos una mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Educación con actores públicos y privados para abordar este tema. Y sin duda creo que las municipalidades que se han hecho cargo de la educación y que todavía
todavía tienen a su cargo establecimientos educacionales tienen que aportar y tienen que redoblar los esfuerzos. En esto nos necesitamos todas y todos. Esto fue una crónica de una muerte anunciada que está llegando, y los mismos que propiciaron estas políticas públicas son los que hoy día tienen que dar soluciones y no entregarle a los municipios que le están quitando a la administración ahora la responsabilidad de que ellos vengan a resolver un problema que ellos generaron. El Mineduc hizo frente a las críticas, apuntando a que ellos no actúan como sostenedores, sino que se encargan de identificar las necesidades en función de la información que les llega, lo que también les permite tomar orientaciones y medidas, las que en definitiva les corresponde a los sostenedores ejecutar. Cuando el Ministerio de Educación articula con los sostenedores, lo hace tanto con los sostenedores públicos como los privados. A los alcaldes les corresponde actuar en su calidad de sostenedor. Ahí hay un tema importante. También un alcalde por ahí dijo que nosotros le estamos quitando la escuela y luego les pedimos matrícula. La verdad es que a ningún alcalde que haya traspasado la educación a la nueva educación pública se le ha pedido que genere matrícula. Eso es ridículo. También se refirió al número de estudiantes que aún no cuenta con matrícula y la cantidad de cupos que deberán habilitarse. Aseguró que el viernes estará el balance, ya que este martes se cumple el plazo para que los sostenedores carguen toda la información, que les permitirá conocer el panorama general de la situación. Hoy día no tengo la posibilidad de decirte son X más 1, X más 2, porque efectivamente ese proceso es el que vamos a consolidar de cara al viernes. Lo que sí puedo decir es que definitivamente este año es el año en el que la cifra es la más baja respecto a los años anteriores y desde que hay registro. Una cifra que permitirá que las medidas en las que se trabajan se puedan implementar de mejor medida y así evitar que ningún niño, niña o adolescente se quede sin un cupo para estudiar en un establecimiento educacional de forma regular. De inmediato con Orlando Silva, porque hay importantes noticias económicas en esta jornada. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Sí, conocimos hace un par de horas atrás esta decisión del Banco Central, un nuevo recorte en la tasa de interés. El segundo de este año, llevamos ya 4 meses de año, pero esta recién es la segunda reunión de política monetaria. Y esta vez el banco decidió aplicar una dosis algo menor de lo que lo hizo en la última reunión. Fueron 75 puntos base. Si la tasa de interés estaba en 7,25%, hoy día ya está en 6,5%. Una dosis menor, no era la dosis esperada por la mayoría del mercado, particularmente por los últimos datos económicos que hemos conocido de inicio de año. Por un lado, una inflación que ha venido sorprendiendo al alza, no se ha salido de control, sigue dentro de del ámbito que espera el Banco Central, que es acercándose al rango del 3%, pero de alguna manera con ciertas sorpresas de una inflación un poquito mayor de lo que se ha esperado. Y por otro lado, actividad que ha sorprendido muy favorablemente. Entonces, en ese contexto lo que se decía es que hoy día el Banco Central tenía más libertad. Si en enero había un ímpetu por hacer recortes más importantes, hoy día con este escenario el Banco Central está un poco más relajado, si se quiere, y tiene más libertad para moverse con rangos más bajos. No está tan apurado por hacer esta rebaja. Y esto, en el fondo, no estar tan apurado tiene un lado bueno que permite, cuando no es tan fuerte el recorte, no afecta tanto la actividad económica. O sea, es la otra contracara. Claro, lo que espera la economía, el mundo económico, es que la tasa de interés baje rápido para activar la economía, para que la economía empiece a rodar más rápido. Pero eso se contrapone con el principal objetivo del Banco Central, que es controlar la inflación. Ese es el mandato. Exactamente. Y eso es lo primordial para el Banco Central. Por lo tanto, en ese sentido se entiende que los recortes continúen, pero con una dosis un poquito menor. Yo te quiero invitar, Mónica, a ver cómo ha avanzado la trayectoria de la política monetaria en el último tiempo, particularmente en esta etapa del año, pero hace un año atrás. En este momento, el año pasado, estábamos en el pic. ¿Qué diferencia? 11,25%. Una tasa histórica, muy restrictiva, que en este momento ya se extendía desde octubre del año anterior. O sea, eran varios meses ya. Sí, claro. Y que se extendió hasta junio del año pasado. 11,25%. 9 meses con un nivel de tasa histórica. Y ahí, cuando ya habíamos empezado a ver los primeros registros de inflación comenzando a bajar, empezamos a ver que a mediados de año comienza a bajar la tasa de interés, con dosis que van cambiando. 100 puntos base primero, 75 después, 50 después. De nuevo aumentan a 75, 100 puntos de nuevo la última reunión. Claro, el más fuerte. Muy importante. Y ahora
75 puntos base. Ese fue el más fuerte, claro. Sí. Lo que sabemos, Mónica, es que esta trayectoria debería seguir bajando. Al menos 250 puntos más de aquí a... Claro, yo lo expresé mal. En el fondo, mientras más grande es el recorte de la tasa de interés, más se reactiva la economía. Exactamente. Pero siempre está el riesgo de qué pasa con la inflación. Tú corres el riesgo con la inflación. Pues en el fondo, avanzar en la actividad económica, pero retroceder en la avanzar un paso en una dirección y retroceder en la otra dirección. Claro, entonces el equilibrio. Ahora, obviamente que el Banco Central no quiere afectar la actividad económica, pero su mandato es controlar la inflación. Ese es su mandato y ese es lo que va a poner en primer lugar. Y respecto a eso, claro, ese es el punto. Hubo un mensaje importante a diferencia de los anteriores. El dólar y la depreciación del peso chileno ha sido una preocupación para el mundo económico desde hace ya harto tiempo, pero el Banco Central no había dado mensajes en sus comunicados al respecto. Había dicho, sí, hay una preocupación, pero no había manifestado algo concreto. En este comunicado se manifiesta expresamente la preocupación o señalan que la depreciación del peso y su efecto inflacionario fue un factor a considerar para este caso. Y eso, por supuesto, ahí hay una diferencia con los comunicados anteriores, que de alguna forma hay un reconocimiento tácito a que hay efectos inflacionarios de la depreciación del peso y el aumento del dólar. Mónica, otro mensaje importante. Siempre el Banco Central envía un mensaje final. Claro, hay que leer el comunicado siempre, no solamente la decisión, sino que lean el comunicado, vean el lenguaje, el tono. Y lo que antes decía era, vamos a continuar con los recortes, pero la magnitud siempre va a depender de cómo avanza el escenario macroeconómico. Esta vez le agregó otra cosa, que es la temporalidad. Dice, magnitud y temporalidad dependerán del avance del escenario macroeconómico. Y eso a que abre la puerta a que estos 250 puntos base que sabemos que van a ir bajando durante el año, se abre la opción de que quizá en alguna reunión no haya un recorte y se mantenga. Y quizá en la reunión siguiente hay un recorte un poquito más grande. Perfecto. O sea, hoy día está abierta la posibilidad de que en algún momento, y pensando también en esto del dólar, porque sabemos esto del diferencial de tasas con Estados Unidos, que hace aumentar el dólar, entonces, en ese sentido, no es loco que haga una pausa el Banco Central en algún momento. Hay un poquito más de cintura. Exactamente. Ya. Y respecto a esto, conversamos en Agenda Económica con un economista, un destacado economista, Germán González, coordinador macroeconómico de CLAPES-UC, consejero del Consejo Fiscal Autónomo, y él, de alguna forma, hacía hincapié en esto. Hay que ver cómo van a ser las magnitudes, las temporalidades de aquí en adelante, algo que también vamos a tener señales en el IPOM de mañana. Esto fue el análisis que hizo Germán González hace un ratito atrás. En enero el Banco Central parecía mucho más confiado en la convergencia de la inflación a la meta y por lo tanto fue claro en decir que la tasa de interés iba a llegar a niveles neutrales, es decir, en torno a 4% en la segunda parte de este año. En este comunicado el Banco Central no repite ese mensaje y por lo tanto se muestra mucho más cauto respecto de lo que viene en materia de recortes de política monetaria. Si bien estos recortes van a continuar, el Banco Central, a mi juicio, se deja mucho más grados de libertad respecto de la magnitud y de la frecuencia de los recortes que van a venir hacia adelante. Ahí lo decíamos, lo decía Germán González. En el IPOM de mañana quizá podrían haber señales de las magnitudes y las temporalidades de los recortes que van a haber a futuro. Un IPOM que vamos a conocer durante la mañana. Luego vamos a tener a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en el Congreso Nacional exponiendo sobre... yo pensé que me iba a decir una agenda económica. No. Está invitada, Rosana. Ha estado luego de algunos IPOM, sí, pero... Sí, pues sí ha estado. Se reparte en exclusiva. Sí, pues no sean egoístas, no la quieran siempre ustedes. Pues. Sí, es verdad, es verdad. Ha estado en varios. Pero tuvimos con Germán González, obviamente, como siempre, el primer análisis, porque lo hacemos en vivo, luego de la decisión de la tasa de política monetaria, acá en Agenda Económica. Vamos a seguir analizándolo mañana en la Agenda AM con Sebastián Aguirre, y durante la tarde el IPOM, los mensajes que salgan. Probablemente el Banco Central va a ajustar sus proyecciones de crecimiento para Chile al alza, que es buena noticia luego de los buenos IMASEC que hemos tenido, así que vamos a estar muy atentos con todo el análisis mañana, Mónica, de lo que salga este informe de política monetaria. Estaba revisando aquí en el celular el comunicado, como dices, con ese matiz que es importante, leer las decisiones y los tonos y proyecciones además que usa el Banco Central. Bueno, hay muchas noticias hoy día, así que muchas gracias, Orlando. Te invito a ti y quienes están en sus casas que vean lo siguiente, porque en el ámbito judicial
hay muchas novedades y de hecho les contamos que el cuarto juzgado de garantías de Santiago autorizó el levantamiento del secreto bancario en las cuentas no solo de la alcaldesa de Las Condes, sino de 7 personas más involucradas en lo que tuvo que ver con la compra de terrenos para la construcción de este tercer CEFAM en Las Condes. ¿Se pagó o no? Es lo que está investigando la Fiscalía, lo que correspondía por una de las casas que necesitaban para construir este centro de salud. Bueno, de aquello, de las consecuencias y por qué se toma esta decisión, que hay que agregar una cosa. En la entrevista que tuvimos exclusiva con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, no se olviden que cuando le preguntamos respecto de Las Condes, habló sobre Santiago, habló también sobre el caso del alcaldejado, que vamos a revisar después, también hay información importante ahí. Respecto a Las Condes nos dijo que todo iba encaminado para la presentación de acciones penales del Consejo de Defensa del Estado en el caso Las Condes. Le insistimos si solo respecto a la alcaldesa o solo respecto a funcionarios o ambos. No quiso pronunciarse al respecto, dijo cuando lo anunciaran lo íbamos a saber, pero ya es una señal de que también en ese caso, según el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, todo va encaminado a la presentación de acciones penales. Se van uniendo entonces informaciones. Colomba Eichholz nos cuenta. Desde marzo del año pasado, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, ha tenido que enfrentar una serie de cuestionamientos por el sobreprecio de una casa que se adquirió para utilizar el terreno y construir el tercer CEFAM de la comuna. Una de las promesas de campaña de la actual autoridad, que hoy ha puesto a disposición del Ministerio Público sus antecedentes bancarios para esclarecer la situación. Apenas tomé conocimiento de esta diligencia, dado que soy creyente en la misma causa, pedí personalmente la información bancaria para aportarla a la Fiscalía y ojalá que todos los funcionarios hagan lo mismo para acelerar lo más posible la investigación. Soy la principal interesada en que todo se investigue profunda y eficazmente y se resuelva lo más rápidamente posible. Lo único que espero es que esto no se transforme en una serie de actos políticos. La diligencia también consistiría en la revisión de cuentas corrientes de la municipalidad y de la empresa Vulcan Asset, la que actuó como intermediaria de la administración comunal en la compra de 10 casas en la calle Nueva Delhi, una de las cuales la administradora de Capital había adquirido por 422 millones de pesos y posteriormente vendió a 852 millones de pesos al municipio en el transcurso de un mes. Agradecemos la decisión del tribunal, dado que reafirma la necesidad de investigar en profundidad hasta encontrar a todos los responsables de los posibles delitos que hemos denunciado. Denuncia que fue presentada a comienzos del año pasado, cuando concejales encabezados por la republicana Catalina Ugarte acudieron a la Contraloría para advertir sobre eventuales irregularidades en el proceso de compra de las propiedades, situación que complicó a la actual alcaldesa, quien ha expresado sus deseos de competir nuevamente por el sillón edilicio de la comuna. Es una muy buena decisión la del tribunal, porque esto demuestra y nos da señales. En Chile nadie está por sobre la ley. Y esto también quiere decir otra cosa, que la reelección de la alcaldesa Peñalosa no es viable ni ética ni legalmente. Estamos frente a una alcaldesa que es proba y es importante que los vecinos de Las Condes se queden tranquilos de que aquí ha habido una alcaldesa que tiene estándares altos de probidad. Los partidos de Chile Vamos, también en conversación con republicanos, están conversando acerca de varias comunas a nivel de directivas de los partidos. Y esas conversaciones han sido reservadas y las vamos a mantener así. Conversaciones que van tomando cada vez más urgencia, ya que el plazo para que los partidos políticos declaren sus candidaturas a las elecciones primarias vence el próximo 10 de abril. Y en el caso de Las Condes, con la arremetida como independiente de Marcela Cubillos, las definiciones se hacen indispensables. Si es una candidata viable para la UDI, eso lo tendrá que determinar la UDI. Por supuesto, las instituciones tienen que funcionar y si la alcaldesa es sujeta a una investigación, obviamente tendrá que investigar sus cuentas y el levantamiento del secreto bancario. Marcela Cubillos es una muy buena candidata con una vasta trayectoria política que ha tenido una gran votación como constituyente. Nos gusta la manera que ella vota y se expresa. Si la justicia, el Ministerio Público está actuando y está llevando adelante diligencias tan relevantes como esa, es porque tiene suficientes antecedentes para hacerlo. Y por lo tanto creo que acá la derecha debiese evaluar de verdad efectivamente poder llevar las mejores cartas. Y yo creo que todos los partidos políticos lo tienen que hacer, también nosotros desde el oficialismo, personas cuestionadas, personas que están siendo investigadas. Investigaciones que en el caso de Las Condes no solo abarcan la compra de los terrenos para la construcción de un CEFAM, sino también se centran en una serie de falencias halladas por la Contraloría en el proceso de subvenciones y aportes por asignación directa de la municipalidad a diferentes organizaciones, además de la indagatoria por eventuales pagos irregulares de horas extraordinarias a funcionarios.
Lo habíamos anunciado, vamos a conversar con Milton Juica, exministro de la Corte Suprema, expresidente además del máximo tribunal y actualmente académico de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por conversar con usted, porque sabemos además, Milton, que hay mucho interés en sus palabras, que había mucha expectación y que le habían pedido harto también que se pronunciara sobre varios temas que están en la actualidad. Muchas gracias. Muy buenas noches, Mónica. Con gusto de estar aquí en su programa para cooperar en lo que usted crea que es necesario que yo diga. Sí, pues lo primero que quiero preguntarle es por el llamado caso Hermosilla. Quiero preguntarle en términos generales, ¿cómo vio este descubrimiento de que el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, le filtraba información al abogado Luis Hermosilla y que él, bueno, de hecho incluso había reenviado uno al exministro del Interior, que ya entonces no era ministro del Interior, Andrés Chadwick? Pero esta cosa de las filtraciones de información reservada del exdirector de la PDI a Hermosilla, ¿cómo lo vio usted y qué gravedad le asigna? Bueno, desde luego tiene una máxima gravedad porque desde luego se supone que la policía, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, en sus investigaciones deben guardar la mayor reserva. En nuestro Código Procesal Penal, todos los materiales que se trabajan en el desarrollo de una persecución penal son públicos para los intervinientes, pero para los terceros son todos reservados. O sea, ¿aquí se puede afectar las investigaciones? Por supuesto, cualquier filtración echa abajo una investigación. ¿Y además se daña la fe pública, señor Juica? O sea, se produce una desconfianza de la sociedad respecto de cómo funcionan órganos que tienen una gran responsabilidad desde el punto de vista de la función pública y especialmente de la seguridad del país, de la investigación de delitos trascendentes. Y en consecuencia, toda intervención que esté reñida con la ética, con la moral, hay un perjuicio, además que produce también un efecto de que la sociedad ya percibe que las instituciones no están funcionando, y si funcionan irregularmente, y eso es delicado para una democracia y para el Estado de Derecho finalmente. Sí, claro. Es muy delicado todo este tipo de cosas que han sucedido, ¿no? Muy delicado, nos dice usted, para la democracia, para el Estado de Derecho. Su experiencia le dice que va a salir más de este celular, de estos celulares de Luis Hermosilla. ¿Por qué se lo pregunto? Porque recién analizando el 0,2%, y no, ni el 1% se ha analizado, y ya nos encontramos con esto. Sí, yo creo que tienen un cierto cuidado, porque las interceptaciones telefónicas o de audio solo están relacionadas con la investigación de un delito determinado. Aquí me imagino que se está investigando un delito relacionado con las primeras audios que salieron respecto de una causa que atañe al Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Y a una empresa. Los jueces pueden dar interceptaciones, pueden permitir la entrega, pero esa información respecto de materias que no están contenidas en la causa debieran mantenerse reservadas y entregarse. A menos que hayan indicios de delito. Existan causas en la actual investigación que permitan asegurar esa información. Y que sean constitutivos de delito. No toda la información. Bueno, las leyes que permiten las interceptaciones son de reciente data. Es que la verdad es que no son interceptaciones, este es el registro de un celular que se incauta. No, pero se puede incautar un teléfono para obtener solo la información que está relacionada con un delito. Ok, con delito, sí. Quiero preguntarle si usted cree que el Colegio de Abogados en este caso ha estado a la altura. Bueno, en realidad yo no sé lo que está haciendo el colegio de Abogados. No sé ni siquiera sé si Luis Hermosilla es miembro del colegio. Bueno, el colegio tiene facultades disciplinarias y correctivas y puede abrir procedimientos disciplinarios, pero también es cierto que muchas veces el colegio, cuando ya está tramitándose una causa penal, espera los resultados de esa causa para decidir finalmente sobre la conducta ética de sus colegiados. Ahora, si es una instancia ética, parece raro que tengan que esperar tanto para tomar una decisión, porque nadie le está pidiendo que fallen como un tribunal, y aquí ya hay admisión de entrega de información reservada. Bueno, es que mientras no se determinen responsabilidades efectivamente, hasta ahora estamos en una etapa de investigación en que con respecto a Hermosilla ni siquiera hay una formalización, ¿eh? Entonces, es difícil abrir investigaciones
extrajudiciales para investigar conductas éticas, mientras no haya algo más definido sobre el tema. Señor Huiga, quiero llevarlo a todo el tema de la Corte Suprema. Lo primero que quisiera despejar en virtud de la transparencia es, usted fue postulado primero a la Corte Suprema y todos sabemos que se le veta por el tema del caso de Gollados, también se le mira muy críticamente por el caso Albania. Hoy día, claro, muchos aplauden que usted haya tenido el coraje de llevar adelante esos casos de violaciones de derechos humanos, pero en su momento le costó no llegar a la Suprema. Se insistió después en su nombre y ahí logró llegar recién a la... Le levantaron el veto, por decirlo de alguna manera. Quiero preguntarle si es efectivo las versiones que dicen que de alguna manera Luis Hermosilla lo ayudó. No, yo diría que, mire, yo tengo que decir, a Luis Hermosilla lo conozco precisamente por las causas de derechos humanos, porque era defensor, era el abogado de la familia Parada, representaba a la diputada Maluenda, madre de Parada, y estaba dentro del grupo de todos los abogados que en esa época se la jugaron. Estamos hablando de una época de dictadura, en que ser abogado de este tipo de cosas era riesgoso. Y por lo tanto yo tuve la oportunidad de convivir con muchos penalistas de la misma manera, porque teníamos buenas relaciones, porque ellos son abogados y de alguna manera cooperan en la función jurisdiccional. Eso no puede haber ocurrido, porque mi nombramiento fue el año 2001 y fue bajo el gobierno de Ricardo Lagos, a menos que haya tenido mucha relación, que lo dudo, Hermosilla con el presidente, pero lo mío fue algo mucho más pacífico. No necesité de ninguna intervención. Porque usted dice que no es efectiva la intervención porque le voy a explicar por qué. Porque mi nombramiento se debió porque nombraron a Domingo Coquis. Fue un lado y otro el otro. O sea, cuando se quedaron dos vacantes, ya estaba decidido que el Congreso le iba a dar el pase a Domingo Coquis en el entendido que me lo iban a dar a mí. Yo ni siquiera hablé con nadie. Yo nunca hablé con nadie de todas maneras en toda mi carrera judicial. Y tampoco acepté que fueran a hablar conmigo como ministro de la Corte Suprema por cargos judiciales. Es que a eso quiero ir. Quiero ir profundizando un poco más en su experiencia en el Tribunal Supremo. Lo primero, ¿qué le parece a usted el actual sistema de nombramiento para la Corte Suprema? Bueno, todos los sistemas de nombramiento, no hay un sistema mágico ni ideal, no lo hay. Todos adolecen de críticas respecto al sistema, porque el sistema que tenía Chile y lo sigue manteniendo es el de que participan todos los poderes del Estado en el nombramiento. Eso se llama autogeneración incompleta, según los autores, en clasificar los sistemas de nombramiento. ¿Cuál es el problema que usted ve en este sistema? Para mí el único problema es el Senado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es político. Como les digo, mi nombramiento se tuvo que mover el Senado y llegarse a acuerdo para que me nombrara a mí en la medida que se le diera el pase a Domingo Coquis. Así ocurrió y yo no me moví ni siquiera de mi asiento para ser nombrado. ¿Usted sigue pensando que este sistema es nefasto, como ha dicho? No, bueno, es nefasto, es malo, porque está visto que hay que partir de la base de que todos los problemas que nacen de dudas parten desde el momento en que se confecciona una terna o una quina que va al Ministerio de Justicia. Ahí empieza el problema, porque ahí no tenemos control de las personas que piden hablar con el Ministro de Justicia, no tenemos control de los que llaman al Ministro de Justicia, no tenemos control de los interesados que van al Ministerio de Justicia, no sabemos nada de eso. Lo primero es la opacidad. Pero no del Poder Judicial. No, me está diciendo del lobby que se hace... Que esto es opaco en el Poder Judicial. No, en el Poder Judicial todo está reglamentado. Hay un autoacordado, si hay que meterse en la página del Poder Judicial, hay un compendio de autoacordado y hay un compendio enorme de... Ya, pero usted dice que hay una opacidad de quién habla con el Ministro de Justicia o la Ministra de Justicia de turno, para empezar. Pero ese eso sería un no tiene tema. nada que ver con el Poder Judicial. No, pero ese sería un tema. Ese es el tema de fondo. Y después, el Senado. Usted me dice que ese es uno de los problemas porque se politiza. Por supuesto. Todos buscan, de todos los nombramientos ha sido un candidato de tal percepción política, porque tampoco los jueces son políticos. Se les persigue por lo que fallan, por lo que dicen, por lo que hablan, que tiene una concepción política. Ya, pero está el Senado, se cotea. Y por esa base se hace un coteo. Ya. Así exactamente. Una frase suya.
Además, el magistrado tiene que ir a dar cuenta ante los parlamentarios y ellos no tienen mucha idoneidad, ni calidad, ni la moral como para censurar a los jueces. Así pues, ya todos sabemos todos los juicios y todos los problemas que han creado con asuntos bastante criticables, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el financiamiento de las campañas políticas, en que quedó demostrado que hubo intervenciones dolosas en ese tipo de materia. Yo eso lo dije y lo sigo sosteniendo. Yo no considero que sea un organismo, digamos, hábil para que esté interrogando a los jueces cómo son, qué hacen, cómo se comportan. Entonces, ¿no tienen la calidad moral, dice usted, el Senado? Bueno, yo diría que no es una contraparte equilibrada, ni tampoco que uno podría pensar que es magnífico eso. No me parece. Y en verdad eso es crítico. Yo recuerdo que los primeros nombramientos, los ministros de la Corte Suprema, los candidatos a ministros de la Corte Suprema no iban a hablar al Senado. Hoy por hoy están obligados a hacerlo y hacer cuentas y ser materia de interrogatorio. Han dicho varios magistrados y se ha reconocido que en distintas instancias, tanto en la Corte Suprema como en otras instancias, no se llega, como las Cortes de Apelaciones, por ejemplo, no se llega a ellas sin lobby. Bueno, yo creo que eso depende de cada persona, Hoy por hoy, yo por lo menos cuando llegué a la Corte Suprema, se dictó un auto acordado en el sentido de que los ministros de la Corte Suprema no tenían que recibir a ningún candidato para el cargo judicial. Y eso se reguló en un auto acordado. Y en el caso de los nombramientos para ministros de la Corte Suprema hay una audiencia pública, un llamado concurso, una audiencia pública en que los candidatos van a exponer públicamente, porque son audiencias públicas. ¿Usted me dice que nadie hace lobby ante la Corte Suprema? ¿Para los nombramientos? O sea, no lo puedo decir absolutamente, pero todo el sistema reglamentario está dado para que no se haga eso. Pero parece ser, por lo que dicen todos, sea el magistrado Curi y otros, dicen que nadie llega a la Corte Suprema sin lobby. A lo mejor en el Senado, pero no en la Corte Suprema. ¿Usted cree que no reciben? Bueno, ¿no reciben llamados? En mi época, ¿no reciben yo estoy hablando hasta el año 2018, en esa época estaba prohibido recibir a los candidatos. Y yo nunca recibía a ningún candidato. Y por lo demás no necesitaba porque yo sabía que... ¿Pero pondría las manos al fuego usted? Porque yo no pongo la mano al fuego por nadie. Sus otros colegas de la Corte Suprema no recibían. Lo hace de un sistema objetivo, claro y preciso, plasmado en un documento que es un autoacordado que dice así se hacen las cosas. Señor Juica, usted saca, ¿qué mejoraría del sistema? ¿Sacaría al Senado del sistema de nombramiento de la Suprema? Desde luego buscaría un sistema que dé plena objetividad en el nombramiento, que sea altamente transparente, pero no veo todavía cómo se puede hacer. ¿Sacar al Senado sería una opción para usted? Bueno, ¿deseable? Traería mejores posibilidades de transparencia que lo hiciera el presidente de la República, como había sido tradicional hasta el año 1998. O sea, sí, para no malentenderlo, ¿a usted le parece que sacar al Senado del nombramiento de los jueces de la Corte Suprema sería mejor que lo que hay ahora? Absolutamente, porque ya vemos que si no se ponen de acuerdo, el candidato propuesto al presidente de la República va a ser objetado. ¿Y qué dice la experiencia de los nombramientos? Que toda la persona que ha sido propuesta por el presidente de la República pasa por la Comisión de Legislación y Justicia y no hay ningún informe de la Comisión de Legislación que diga que ese candidato no merece ser ministro de la Corte Suprema. ¿Y qué pasa con los nombramientos de los magistrados de la Corte de Apelaciones? A raíz de lo que fue justamente la incautación del celular y el registro del celular de Luis Hermosilla, se detectan sus conversaciones con el magistrado Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago y después él mismo le reconoce a CIPER Chile que conversaba con él, que le pidió ayuda para ser nombrado en la Corte de Apelaciones. Entonces yo le pregunto, efectivamente para los nombramientos de las Cortes de Apelaciones, ¿se hace lobby ante los magistrados del Poder Judicial y de la Corte Suprema? Es decir, el sistema... ¿Hay operadores políticos que...?
algunos nombres. Es probable que haya operadores políticos. O sea, hay se puede identificar como a ciertas personas de partidos políticos o secretarios que hacen un lobby. ¿Qué hacen? ¿Van y hablan con los magistrados y hacen lobby por sus candidatos? Es probable que hablen con aquellos que aceptan el lobby. ¿Usted nunca aceptó? Yo nunca acepté. ¿Y le fueron a pedir conversar con usted? Yo tenía un secretario que le decía, que sabía claramente que mi audiencia estaba relacionada exclusivamente con el Poder Judicial y yo la audiencia la citaba desde las 7:30. Pero lo intentaron entonces, ¿lo intentaron con usted? ¿Y su secretario les dijo que no? No. O sea, el secretario sabía que no, tenía que decirle que no, que yo ni para aspectos disciplinarios, ni para aspectos de causa, ni para aspectos de nombramiento, a nadie. Recibí audiencia de cualquier problema atinente a la jurisdicción. Sí, entiendo. Si tienen que, de hecho, está dentro de sus obligaciones para otros temas. Sí. Pero usted reconoce que existen operadores en el Poder Judicial. O sea, es posible, es probable. Me contaron a mí que habían ciertas personas que se dedicaban, no es que se dedicaban, sino que de repente iban a conversar porque le interesaba algún candidato, pero no era la generalidad, porque para el nombramiento de la Corte, para ser ministro de la Corte Suprema, pasa por ir por una carrera judicial. Primero, tiene que tener años de servicio, tiene que estar bien calificado y además tiene que aprobar un examen de habilitación en la Academia Judicial. O sea, no es que cualquiera persona puede ser. Y en general se nombra al más antiguo. Quiero llevarlo a otros temas antes que se nos vaya el tiempo porque pasa volando. Esto como jurista y como ciudadano que lee la actualidad y que ve lo que está pasando en la discusión, quiero preguntarle, ¿qué le parece que esta llamada doctrina Toa, que el gobierno ha dicho que cada vez que hay un alto funcionario público formalizado en una causa, se le va a pedir que deje sus funciones, porque distrae la atención de su trabajo principal en favor de su defensa que tiene que realizar? Bueno, yo creo que hay una especie de desconocimiento de lo que es la formalización. Pero dicen, aclara la ministra, que no es porque lo consideran culpable, que entienden que es solo la comunicación de cargos, pero que distraen la atención de su labor principal. Si a usted la demandaran en una causa civil, la formalización no es más que una demanda. Usted, por muy importante que sea la causa civil, eso no puede inhabilitar a nadie para... ¿O sea, a usted le parece incorrecta? A mí me parece que no corresponde a lo que se establece en el Código Procesal Penal y la Constitución Política de asegurar que una persona es inocente hasta cuando no sea declarada culpable por sentencia ejecutoriada. En consecuencia, ni siquiera para proceder a un desafuero, la formalización sirve. Tenemos que avanzar más, tiene que haber una acusación. Ahí estamos hablando o tiene que haber medidas cautelares importantes como la prisión preventiva. Que impidan el ejercicio del cargo. Ahora, insisto, pero eso a mí me parece muy discutible desde todo punto de vista. ¿Le parece discutible? Va contra los principios que están establecidos en el Código Procesal Penal. Entiendo su punto de vista. Hago hincapié en que la ministra ha aclarado que no se trata de hablar sobre la culpabilidad, sino que distrae la atención, y usted me dice por qué no lo comparte, me lo explico. Otra pregunta antes que se nos vaya el tiempo. ¿Le parece bien que en vistas de la eventual formalización el general director de Carabineros siga en su cargo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ya di mi opinión. Lo mismo. O sea, ¿usted no cree que es problema? Yo discrepo de que la formalización sea un obstáculo para que una persona desarrolle completamente sus actividades y pueda ir con tranquilidad a un juicio. Esa es la ciencia del nuevo sistema procesal penal. Perfecto. Que se considera a la persona inocente y lo ideal es que se proceda en libertad de esa persona. ¿Cómo ha visto los casos de corrupción en los municipios? Acabamos de tener hoy día dos noticias, una respecto de petición de formalización del alcalde Recoleta y también la noticia de que se autoriza el levantamiento bancario de la alcaldesa y 7 personas más en la comuna de Las Condes. Bueno, no hay duda de que el tema de las municipalidades es terriblemente grave, porque ya no es un caso ni dos casos, son muchos en que hay información bastante fidedigna de que se han robado la plata, digamos las cosas con su nombre. La corrupción en Chile ha llegado a un extremo bastante alto, esa es mi opinión. Ahora, tampoco podemos decir que nunca Chile no había corrupción. De toda la vida, yo estuve 50 años en el Poder Judicial y siempre hubo causas relacionadas con la función pública, de personas que se metían en problemas, que eran
llevaba procesos y terminaban condenadas. O sea, lo que pasa ahora es que como que se rompió una burbuja a partir de las leyes de transparencia, en que toda la información es pública en este momento y los medios de comunicación tienen esa libertad para buscar todos los antecedentes para... Pero usted diría que estamos en un punto crítico respecto de corrupción. Yo le pregunto entonces, usted decía, estamos en un punto crítico respecto de la corrupción en Chile. ¿Qué importancia tiene que en los casos que de municipios, en el caso Convenio, en el caso Hermosilla, en el municipio que sea, Recoleta, Las Condes, Vitacura, Maipú, en los que sea, en el caso Hermosilla, ya mencioné el caso Convenio, que se llegue efectivamente a sanciones? Y le pongo la comparación con lo que ocurrió con el caso del financiamiento ilegal de la política o de las bajas sanciones en casos de colusión. ¿Qué importancia tiene para la democracia, señor Huique, para el Estado de Derecho, que esto no quede impune? Bueno, lo ideal es que todas las conductas ilícitas sean primero investigadas y si hay mérito para condenar, se produzcan las sentencias condenatorias. En verdad, lo importante es que la sociedad está conociendo actos de corrupción y lo importante es que quienes les corresponde la investigación, y que le corresponde al Ministerio Público y a la policía, determinar la efectividad de la denuncia y la responsabilidad de las personas, se llegue a una sentencia condenatoria, pero también hay que tener en consideración que eso no es de incumbencia del Poder Judicial ni de los jueces. Va a depender del trabajo que haga el Ministerio Público en su investigación y de la policía. Si ellos tienen todos los medios de todo lo que se dice, llegan con todo el antecedente a una causa, tienen todos los medios para obtener la sentencia condenatoria, pero no depende de los jueces. ¿Usted sigue pensando que hay una justicia para ricos y otra justicia para pobres? Bueno, la evidencia parece confirmar esa percepción. Esa es la evidencia que tenemos. Cuesta encauzar a las personas que cometen delitos, digamos, de cuello blanco, como se le llama, pero que son delitos tan graves como cualquiera otro. Cuesta primero enjuiciarlo y cuesta mucho más condenarlo. Esa es la evidencia que uno percibe, ¿no? Y no debiera ser. Evidentemente que eso habla mal y la percepción de la ciudadanía es real. La percepción hay dos justicias entonces, según los recursos que uno tenga para la defensa, entre otras cosas. Yo diría que no afectaría tanto a la defensa, sino que a la persecución penal. Yo reforzaría mucho más la persecución penal, dotando al Ministerio Público, a la policía, de mucho más recursos, de muchas más facultades para llegar al final de eso. Si no, va a ser lo que ha pasado de antaño, de gran escándalo al principio y terminamos en cosas de sobreseimiento, sentencias bastante ridículas. Como clases de ética. Sí, bueno, ese es un ejemplo. Pero es un ejemplo bien vergonzoso, ¿no? Claro que sí. Por eso quiero preguntarle, antes de que vamos cerrando, ¿a usted le fue re mal por criticar los casos de financiamiento ilegal de la política? Me gustaría su reflexión sobre eso. ¿Cuál fue el daño que hubo ahí? ¿Cuál fue el daño? Porque las palabras que yo le leí a usted en otras oportunidades respecto de los parlamentarios que financiaron sus campañas. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí y cómo le fue a usted por criticar aquello? Primero hubo también alguna responsabilidad de la Corte Suprema porque también no tuvo la percepción suficiente o la visión suficiente de que era mejor desaforar a aquellas personas que estaban siendo investigadas, ¿no? Y no pensar como pensaron muchos y que hicieron mayoría, de que podía haber un desbalance democrático, porque iba a parecer que muchos parlamentarios que debían ser desaforados, porque habían antecedentes suficientes, sin embargo no lo desaforaban porque podía perderse un equilibrio democrático, cosa que a mí me parecía un absurdo. Y por eso manifesté eso que a mí me parecía totalmente incorrecto, que un parlamentario no podía estar en una situación de duda respecto de su integridad moral. Eso me parecía tan obvio que, por ser obvio, nunca pensé que podía pasar, y pasó. Y eso lo dije siempre. Lo dije con mucha claridad
a veces con palabras a veces duras, seguramente, pero tanto que el Senado completo mandó una carta al presidente de la República reclamando de mi tenor. A la presidenta de la Corte Suprema. Al presidente le mandó la carta. Y el presidente le llamó, ¿y qué quiere que haga con esto? No es para que sepan, le dijo. Pero Raya, para la suma, en este país hubo parlamentarios que cometieron delitos y quedaron impunes. Bueno, estaban involucrados en hechos, para ser más, no tan categóricos, sino porque tampoco podíamos imputarle, porque habría que esperar todo el juicio y la sentencia. O sea, no hubo proceso en su contra. Finalmente se terminaron los procesos con sobreseimientos y no se siguió investigando. Y también influyó de alguna manera, mi opinión es personal, como que el Ministerio Público también no tuvo también la fuerza suficiente, la valentía o el coraje para hacer la investigación que correspondía hacer. En las platas políticas. En eso financiamiento ilegal de las sí. platas políticas. Sí. Y finalmente el resultado fue impunidad. A la larga, claro, hay esa sensación de impunidad que hace que la ciudadanía perciba a los políticos en el peor nivel de aceptación, luego los parlamentarios, luego viene el Poder Judicial y así, y la percepción ciudadana sobre la administración del Estado no es buena. Y eso pasa porque no hay probidad y no hay tampoco espíritu de trabajo y muchas cosas que son criticables desde el punto de vista público, ¿no? Cierro preguntándole si no hay la valentía suficiente para empujar las causas que tienen que ver con corrupción. Si es que no llegara a existir esa valentía suficiente para en cada una de las instancias en que es necesario empujar estas causas y que lleguen al término que realmente tienen que llegar. ¿Qué pasa con la democracia en nuestro país y con la fe de los ciudadanos? Se resiente. Viene la anarquía, viene el populismo, como ocurre. No hay acuerdo tampoco político, no hay acuerdo para hacer las leyes que interesan. El país está empobrecido, igual hay mucha pobreza en este país, hay mucha delincuencia y la desigualdad, la percibo yo, está vigente. Entonces, en esas condiciones estamos muy deteriorados desde el punto de vista democrático, ¿no? Yo tengo una especie de pesimismo, ya piedad, está bien, es comprensible, ¿no? De todo lo que he vivido, que podríamos haber mejorado mucho y en principio a partir de los inicios de la democracia avanzamos bastante, mejoramos mucho. Si usted alega, y de repente, si alguien alega como alegó usted y le va tan mal como usted me cuenta que le fue, sí, es como una advertencia para todos. O sea, ¿usted siente que trataron de silenciarlo al final cuando los parlamentarios de izquierda a derecha hacen esta queja en su contra? No, yo lo tomé como una broma, si quiere, porque el presidente me dijo, yo que hago esto, bueno, yo lo al pleno, le dije yo, pues, para que el pleno... Pero ese tipo de acciones no puede llevar a otros a inhibirse. No sé. Pues, ¿No es una advertencia? Los jueces, en mi opinión, los jueces, yo tengo mucha fe en los jueces, sobre todo los jueces jóvenes, son bastante valerosos, la Academia Judicial tuvo ese privilegio de mejorar la calidad 100% de intelectual y jurídica de los jueces, y están saliendo muchos jueces. Claro, se pierde también eso que parecía tan bueno para la democracia, que tuviéramos un poder judicial fuerte, independiente, imparcial, que son las virtudes que puede tener el Poder Judicial. Quiero agradecerle mucho la entrevista, solamente quiero no malentender una cosa del comienzo, que quiero retomarla para cerrar muy breve. Usted me dice que este audio, esta conversación entre Leonardo Villalobos y Hermosilla y otra persona más de esta empresa Sauer, el que se ocupe como prueba, ¿usted le parece que está dentro de las armas legales correctas? ¿Se puede ocupar o no? Porque hay una discusión al respecto. Yo diría que no, porque yo soy profesor de Derecho Procesal
estoy pasando este semestre, porque hago un curso de 2 años y medio semestrales, estoy pasando en este momento explicando a mis alumnos todo el tema de la investigación y cómo tiene que investigar y cuáles son las pruebas, porque las pruebas pueden ser lícitas o ilícitas, y la ilicitud pasa porque no se cumplen los preceptivos constitucionales o legales para producir la prueba. En consecuencia, cualquier obstáculo cualquier cuestión que ponga en entredicho la licitud de la prueba tiene que estar bien regulada por la ley. Ahora, y con lo que yo entiendo, la ley dice que esto es una excepción. De luego la interceptación es una excepción que se da para... Pero esta no es una interceptación, aquí hay una grabación que se va a conocer en un medio de comunicación. Todas las conversaciones... Pero déjeme desarrollar la pregunta para entender bien, porque tenemos que cerrar, pero si un medio de comunicación da a conocer una grabación que tiene indicios de un eventual delito, ¿no es obligación del Ministerio Público empezar a investigar? Por supuesto, por supuesto. Entonces el Ministerio Público... Bueno, siempre la prueba tiene que estar relacionada con la investigación que se está realizando. Es evidente que muchas veces en esa investigación resultan evidencias que cometen. Eso la ley lo prevé, pero hay que hacer otra causa, investigar esa causa. Entiendo, ya, ok. Y por eso es que se abre esta otra causa que tiene que ver con Muñoz y no se sigue con la otra. Ya, tiene que ver, perfecto. Pero no toda la información, porque afecta a terceros. No, la que tenga que ver con eventuales delitos. Puede afectar a terceros. Por eso digo, no nada que ver es la que tiene eso. Que ver con eventuales delitos. Pero y ahí yo tengo se la abre sensación que el público quiere conocer todo lo que está puesto en eso. Y eso desde el punto de vista legal no corresponde. Ya, pero entendí, me enseñó el profesor Huica entonces. Se abre otra causa si es que viene otro eventual delito, y lo que se puede conocer a su juicio del celular Hermosilla o de los celulares que sean son los que tienen que ver con eventuales delitos y tendrán que irse clasificando las causas respectivas. Y tiene que haber una cadena de custodia que registre claramente todo eso. Perfecto. Porque si no hay cadena de custodia tampoco hay ilícito. Absolutamente. Quiero agradecerle mucho Milton Huica, expresidente de la Corte Suprema, que nos haya acompañado. Es interesante además recoger su experiencia y claro, y su mirada crítica también de lo que fue y lo que es también la posibilidad de investigar, y que la justicia, que es el último refugio de los ciudadanos, como usted también en algún momento dijo, sea igual para todos y para todas. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, Mónica, de estar con usted. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Seguimos avanzando para contarle uno de los temas que conversábamos justamente con Milton Huica. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, por fraude al fisco, cohecho, estafa y administración desleal, todo esto en el marco de la indagatoria del caso Farmacias Populares. El alcalde de Recoleta aseguró que va a salir totalmente declarado inocente de las imputaciones. Veamos los detalles en el siguiente informe. Punto número 10. Incidentes. Ofrezco la palabra. Un absoluto silencio que selló un consejo municipal que duró tan solo 4 minutos. La noticia de la solicitud de formalización del alcalde Daniel Jadwe en el caso de las farmacias populares cayó sobre Recoleta. Una petición que no dejó a nadie indiferente, mucho menos al propio jefe comunal. Por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar. No obstante esto, es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Fueron más de 2 años y medio de investigación antes que la Fiscalía Centro Norte decidiera formalizar al alcalde Jadwe y otras 7 personas por 5 delitos: administración desleal, cohecho, fraude al fisco, delito concursal y estafa. Nosotros ya habíamos perdido un poco la esperanza en llegar a la etapa de la formalización, porque esto se ha venido alargando. Ahora entiendo por qué se alargó, porque creo que el trabajo de la fiscal que lleva la causa ha sido extremadamente minuciosa. Yo creo que las causas están absolutamente documentadas, están formalizadas. El alcalde ha hecho un daño tremendo a la comuna, con 2 años de gestión que terminan con una formalización por delitos de cohecho. Esperamos que Jadwe no busque las excusas de siempre y enfrente a la justicia. Un caso que estalló en 2021 tras una autodenuncia de un ejecutivo de la empresa Best Quality, la que por esos días era proveedora de insumos médicos de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.
presentamos una denuncia por estafa, ¿cierto?, a propósito de los 1.000 millones de pesos que nos defraudaron, y después en el transcurso de la investigación nos damos cuenta además de todos los artilugios que usó tanto los funcionarios de Achifaf, en particular el señor Jadwe, para efectos de seguir defraudándonos. Entre ellas, dice el abogado de Best Quality, el pago de coimas a través de supuestas donaciones que habría solicitado el alcalde a la empresa, algo que la defensa del jefe comunal niega tajantemente. No hay ningún WhatsApp, no hay llamados telefónicos, no hay correo electrónico, no hay conversaciones, ni ningún elemento que permita efectivamente plausible sostener que el alcalde pidió alguna cuestión a esta empresa. Nosotros creemos que efectivamente no se configuran los delitos, el alcalde no tiene ningún tipo de participación. Causa judicial que iniciará formalmente en contra de Jadwe y en la que siguen en veremos la querella que la semana pasada adelantó el Consejo de Defensa del Estado en CNN Chile. ¿Y qué tan sólidos son los antecedentes que han ido encontrando? Cuando nosotros decidimos ejercer acciones, tienen que ser antecedentes sólidos. No ejercemos acciones para poder obtener un resultado posible. Dicen los antecedentes son contundentes, por eso se presume podría solicitarse la medida cautelar más gravosa, en este caso la prisión preventiva. Al menos así lo hará uno de los querellantes en la causa. Por la naturaleza de los delitos, por la entidad de los mismos, la gravedad debiese ser una medida cautelar que debiese ser prisión preventiva o una similar que cautele los derechos, ¿cierto?, de nosotros como intervinientes y también de la sociedad toda. Investigación por las farmacias populares que ha marcado el último año de gestión de Jadwe en Recoleta, algo que el alcalde acusa no sería casual. Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en 10 meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro saldré totalmente inocente. Lo cierto es que tras la solicitud de la Fiscalía, hay quienes, como la diputada Maite Orsini, han planteado que el alcalde debería suspender su militancia en el Partido Comunista, escenario que no barajan en la colectividad, la que además ha entregado su respaldo al jefe comunal. No me parece, ni quisiéramos nosotros, que esto se entendiera como una defensa corporativa, porque no tenemos de qué defendernos. Aquí no hay nada que esconder. El alcalde ha puesto todos los antecedentes sobre la mesa. Vamos a actuar con absoluto rigor, como lo ha hecho desde el día 1 el alcalde. Se han levantado muchas denuncias, varias de ellas han carecido de todo fundamento y así ha quedado demostrado cuando el alcalde ha podido hacer uso de su legítimo derecho de la defensa. Indagatoria en la que el gobierno también ha marcado un criterio más allá del partido al que pertenezca el alcalde. Que hay que dar todas las facilidades para que se desarrolle, que hay que respetar la autonomía de la justicia y no hay que tener estándares distintos según quién sea el investigado. Cuando la justicia actúa hay que respetarla, tiene un procedimiento, hay que esperar que llegue a sus conclusiones, no adelantarlas ni darle un uso político a estos procesos. Cuando se trata de funcionarios o funcionarias de gobierno que están en proceso de formalización o eventualmente estarían en proceso de formalización, hemos definido un criterio, ¿no? Son momentos de inflexión, pero nosotros no determinamos cómo tienen que actuar los partidos frente a esto. Dependerá ahora del tercer juzgado de garantía cuándo se realizará la audiencia, una decisión que debería zanjarse en las próximas horas. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL aseguró que en enero le sugirió al gobierno realizar elecciones de octubre en 2 días. Lo afirmó aquí ayer en CNN Prime con Matilde Burgos. Aún así, el Ejecutivo todavía no envía el proyecto sobre este tema. ¿Cuáles son las reacciones en el Congreso y los gremios del comercio? Natalia Muñoz nos cuenta. Nosotros lo planteamos en enero al gobierno. Casi 3 meses han pasado desde que el CERVEL propuso realizar en 2 días la elección de octubre, porque la preocupación del organismo es clara. No garantizamos una elección fluida como han sido todas las anteriores. Y estas enormes demoras pueden ser una causal que en el futuro el Tribunal Calificador de Elecciones evalúe y declare nula la elección y la haga repetir. Un escenario que se busca evitar. De ahí radica la idea que ha recibido múltiples cuestionamientos y que ahora tiene las miradas puestas en el Ejecutivo, quien tiene la responsabilidad de ingresar un proyecto para que se discuta la iniciativa. Involucra al gobierno, que tiene que generar las condiciones para que el proceso sea expedito. Esperamos que esta semana pueda estar ingresado, si no, bueno,
la próxima será. Se está contra el tiempo. Según el gobierno, aún se resuelven aspectos técnicos, por eso la propuesta no ha llegado al Congreso. Es fundamental que el Ejecutivo ingrese prontamente el proyecto. Cuando el Servicio Electoral, en definitiva, nos plantea la necesidad de llevar adelante este proceso en 2 días, lo hace desde una mirada técnica. Creo que el gobierno se ha demorado, se ha tardado, porque el diálogo es lo único que nos va a poder permitir encontrar una solución efectiva a un problema que tenemos. Son 4 elecciones en una: alcaldes, concejales, cores y gores. Con casi 20.000 candidatos, se prevé que las mesas necesitarían en promedio más de 14 horas ininterrumpidas para el 85% del total del padrón. Ante esto nace la propuesta de 2 jornadas, que fue cuestionada por la eventual candidata presidencial de la UDI. La posibilidad de fraude es enorme. Me carga el tema de una elección en 2 días. De verdad, muy malo. En conversación con CNN Prime, el CERVEL desestimó las declaraciones de la alcaldesa. Las urnas con los votos y la caja de materiales, que también tiene, aparte de acta, votos no ocupados, digamos, se van a guardar en una sala que se va a cerrar con llave y se le van a poner sellos. Además, Tagle agregó que las urnas serán custodiadas por Fuerzas Armadas, una razón que ha hecho replantearse su negativa inicial a algunos diputados UDI. Evidentemente que uno escucha esas razones. Las Fuerzas Armadas nos han dicho que tienen la posibilidad de hacer un mayor despliegue. Los municipios con los colegios también, que se pueden resguardar las urnas, habrá que ponerle extra cuidado a ese tema, pero lo que va a levantar la bancada de la UDI es que no pueden ser feriados. No es la mejor idea, yo no estoy disponible para aprobarla. No me parece que sea la mejor idea porque hay otras alternativas. Las elecciones pueden partir más temprano, pueden terminar más tarde. Es que los locales no darían abasto. El comercio es otro punto importante y que no se ingrese el proyecto genera incertidumbre. Nos preocupa que el tiempo avanza y aún el gobierno no envía el proyecto de ley con la propuesta, la que además debiera considerar el funcionamiento del comercio los días de elecciones. Llevamos tiempo señalando que es posible avanzar hacia una democracia moderna, compatibilizando el ejercicio del voto con mantener la actividad económica. El gobierno no envía el proyecto al Parlamento. Estamos aquí preguntándonos cómo va a funcionar esto. Si va a ser en 2 días, no puede ser feriado irrenunciable. Además, se debe informar adecuadamente a los electores, ya que aún queda la duda si es que los comicios se realizarían el sábado 26 y domingo 27 de octubre. No procederse de manera rápida a nivel legislativo, es decir, que el gobierno ingrese el proyecto de ley, se va a abrir un mayor espacio de incertidumbre respecto a las características que va a tener la elección. El ingreso del proyecto lo más probable es la próxima semana y con un deadline antes del mes de junio posibilitará la discusión técnica sobre la necesidad de llevar a cabo la elección en 2 días, dejando de lado los argumentos que carecen de evidencia técnica. El proceso 2021 no tuvo denuncias o irregularidades. Eso sí, las dudas al respecto se resolverían en trámite legislativo, instancia donde se discutirá la transparencia y eficiencia para asegurar la fluidez de las próximas elecciones. Bueno, lo que ocurrió este lunes en Lovalledor abrió el debate sobre las capacidades y la certificación de los guardias y vigilantes privados, materia de la que se vendría a hacer cargo la recientemente promulgada Ley de Seguridad Privada. ¿En qué punto se planea trabajar y cómo despertó este martes el mercado mayorista? María Luisa Carrión preparó el informe. Como siempre, la jornada en Lovalledor partió temprano, pero la mañana de este martes tenía otro tono. Que se haga lo que tiene que hacerse. Estaba muy peligroso. Con lo que pasó, nunca pensé. Nunca pensé. Es que nunca nadie imaginó que el estreno de algunas medidas de seguridad terminaría con 3 personas heridas y 2 de ellas con impacto de bala, una en el abdomen y otra en la pierna. Este martes el mercado mayorista, sin dar marcha atrás, volvió a abrir sus puertas con las mismas instrucciones de seguridad. Yo pienso que aquí está bien lo que están haciendo, porque todos queremos que tenga una tranquilidad, pero toda la vida ha sido bueno aquí, tranquilo, no sé ahora qué pasó. Sí, es bueno el sistema de guardia, sí. Pues, lo que pasa es que ellos están haciendo su labor también. Pues. ¿Qué le vamos a hacer? Si hacía el trabajo.
Trabajos de los guardias y vigilantes privados que está en tela de juicio. Acá, dos posturas. La Subsecretaría de Prevención del Delito señaló que los protocolos se cumplieron. Esto según la investigación realizada por el OS9 de Carabineros. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para acallar las críticas. Ha sido la misma ciudadanía e incluso algunas autoridades las que siguen indicando que hubo fallas en el procedimiento de reducción de la mujer de 54 años que quitó el arma y terminó disparando 6 veces. Ahí se equivocó porque como lo tomó del brazo aquí, tenía que lo tomar aquí la muñeca, mano atrás tiro. Entonces dio la oportunidad que tomara la arma. Creo que hubo un error por parte, obviamente, del guardia que andaba con su revólver al alcance de la mano de la persona detenida. Y ahí se requiere, por supuesto, también responsabilidad. Voy a sostener de que en el mercado mayorista opera el mejor sistema de seguridad, que está constituido por guardias preventivos, que son los que ustedes vieron ayer de negro y rojo, y nuestros vigilantes privados, que disponen de armas y motos para desplazarse rápidamente por un recinto tan grande como este. Posición firme de la administración de uno de los mercados más grandes del país. Con todo, tras la promulgación hace menos de un mes de la Ley de Seguridad Privada, es ahora tarea de Interior redactar el reglamento en menos de 3 meses, un plazo autoimpuesto por el Ejecutivo. En él, aseguran, habrá mayor exigencia en los criterios de especialización de guardias y vigilantes privados. Van a haber cambios. Vamos a elevar el estándar, va a haber estándares más rigurosos y más estrictos en la capacitación, pero también en asegurarnos la actualización permanente de los funcionarios de seguridad privada. Se abre la puerta a algo muy importante que es la especialización, y la especialización no solamente conlleva nuevas tareas, sino que mayores exigencias. Se contempla además que la certificación quedará bajo la tutela de la Subsecretaría y se entregará también una credencial unificada por parte del Estado que deberán portar estos guardias y vigilantes. Las multas por un solo caso de incumplimiento podrían llegar incluso a los 800 millones de pesos. No obstante, el porte de armas no es compartido por todos los gremios. Nos parece que los vigilantes, que es un tipo especializado de guardias, las pueden tener. No nos gusta que estén adentro de los centros comerciales guardias armados, precisamente para evitar situaciones de tiroteo. Nos parece que para eso está la coordinación con Carabineros, para que Carabineros, en el uso legítimo de la fuerza, pueda custodiar los entornos de los centros comerciales, evitando que personas armadas puedan llegar al interior. Debate instalado tras lo ocurrido en Lo Valledor, lo que debe incluir o no el reglamento y las distintas posturas serán discutidas en las reuniones que encabezará la Subsecretaría de Prevención del Delito con diversos gremios. Citas que parten este jueves y desde donde se espera emane un reglamento que dé aún más fuerza, delimite y detalle la Ley de Seguridad Privada. El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó por segunda vez la prisión preventiva para el ex seremi de Vivienda de esa región, Carlos Contreras, en una nueva investigación del caso Convenios. A la ex autoridad se le atribuyen delitos reiterados de fraude al fisco por los traspasos a la Fundación Tomarte, a la que le entregaron 526 millones de pesos a pesar de que tenía menos de un año de vigencia desde su constitución. El plazo de la investigación quedó fijado en 75 días. Carlos Contreras estaba con arresto domiciliario y arraigo nacional desde el 28 de febrero tras ser encarcelado por el caso Democracia Viva, donde también está siendo investigado por fraude al fisco. Los partidos políticos analizan sus mejores opciones para ir a competir por Providencia. Todo esto mientras se espera la decisión de la alcaldesa Matei de ir o no a la reelección. En el oficialismo, las primarias serían el camino para definir su candidato o candidata, aunque el PPD puso sobre la mesa el nombre de la ex jefa comunal Josefa Errázuriz como alternativa. Todo indica que Evelyn Matei no va a ir a competir por Providencia y que tiene candidatos preferidos o un candidato preferido. Los detalles con Macarena Román. Mientras una acapara todas las miradas a la espera de una decisión, la otra bien podría reemplazarla en el sillón municipal de Providencia. Yo creo que hay muchas muy buenas cartas.
Por lo tanto, hay que esperar qué pasa. Gracias. La exalcaldesa Josefa Errázuriz suena cada vez más fuerte como candidata del oficialismo para recuperar Providencia, una comuna que probablemente dejará de ser liderada por Evelyn Matei, quien sería la más segura carta presidencial de la UDI para intentar llegar a la moneda. Sí, pero no me lleve a las definiciones, nos quedamos nomás en la emoción. Muchas gracias. Decisión de la alcaldesa Matei que hasta en su propio sector están esperando. Es que fue ella misma quien criticó fuertemente a quienes buscaban competir por la presidencia mientras iban a la reelección como alcaldes. Creo que es válido que ella tomara uno de los dos caminos, si ir a la reelección o generar un paso al costado para tener otro candidato y que ella se enfoque en la presidencial. Ese otro candidato es probable que sea Jaime Belolio. El exministro está dispuesto a competir y llama a acordar quién será la carta del sector. Pero evidentemente si es que se va dividido, eso significa que se puede entregar la municipalidad a quienes hoy día están en la oposición en el gobierno, digamos. Pero que en el pasado más no hicieron un buen trabajo. Donde es probable que hayan primarias por Providencia es en el oficialismo. El Frente Amplio y el Socialismo Democrático no han podido alzar solo una opción. Pero en este momento, dado la calidad de las personas que se han inscrito, lo más probable es que tengamos una primaria en Providencia. Mientras el Partido Socialista busca que quede como candidata la ex ministra de Desarrollo Social Fernanda Villegas, en el PPD insisten en Josefa Errázuriz. La concejala Errázuriz es parte está como independiente de nuestro sector, de nuestro partido, y nos parece que ella es un tremendo nombre. Ella tiene un potencial importante, fue alcaldesa, conoce la comuna, está muy vigente, está en el territorio. Eso pese a que hubo algunos cuestionamientos al desempeño de Josefa durante su gestión. Tenemos un déficit que nosotros calculamos en 5.300 millones de pesos. Matei, en su primer periodo como alcaldesa de Providencia, acusaba a la administración anterior de desfalco. El exdirector de Educación y otros funcionarios debieron enfrentar un juicio por un déficit de 7.000 millones de pesos. Además, la Contraloría declaró culpable a la exalcaldesa Errázuriz por el pago de 31 millones de pesos en horas extras. Yo creo que no hay ningún alcalde en el país que no haya tenido algún tipo de fallas administrativas. Siempre las hay. La Contraloría permanentemente investiga a todos los alcaldes del país. Y por lo tanto, lo más importante es con qué hombres y con el aprendizaje y la enseñanza que te da la experiencia uno puede representar los mejores desafíos para Chile y para los ciudadanos de las diferentes comunas, incluida Providencia. Una municipalidad que capta la atención de los partidos políticos, que jugarán sus mejores cartas para quedar al mando de una comuna que fue liderada por la oposición durante 16 años bajo el condenado Cristian Lavé, 4 años por Josefa Errázuriz y los últimos 2 periodos por Evelyn Matei. El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento presentado por 54 parlamentarios de la oposición en contra de parte de la Ley Integral de Violencia de Género. Por 6 votos contra 4, el TC desestimó el recurso que impugnaba la expresión no sexista en el texto de la normativa. Según afirmaron los parlamentarios del Partido Social Cristiano, tras la sentencia del tribunal se impondría una visión ideológica en la educación. Afirman además que vulneraría el derecho a la libertad de enseñanza. A ver, lo primero es que no deben temer de que esto va a ser utilizado para ideologizar a los niños, para sexualizar a los niños. Esto tiene que ver mucho más con la prevención y la garantía de derechos que con cualquier otro tipo de acción que se caricaturiza por parte de quienes quieren evitar que esto ocurra. Hoy día hay un mandato legal y ese mandato legal lo vamos a llevar adelante con mucha responsabilidad y con mucho diálogo e insisto, más allá del papel de las familias, que es muy importante, también esto tiene que ser con una mirada experta, con posiciones que nos funden cada una de las acciones que tomemos en base a la evidencia. Yo creo que es muy importante que nos acostumbremos a retomar las discusiones en educación en base a evidencia, sin caricaturas, sin ideologías de manera taxativa cuando se trata de enfrentar estas discusiones. Lamento que el Tribunal Constitucional haya cambiado de criterio, ya que hace 3 años nosotros ingresamos un requerimiento al Tribunal Constitucional sobre el proyecto de garantías de los derechos de la niñez que incorporaba la educación no sexista, el cual fue acogido y se sacó ese punto. Otro punto importante es que el Tribunal Constitucional
institucional con esto está coartando la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de conciencia. Este es un tema que quiero que abran no solo sus cabezas, sino que sus corazones también para escucharlo, porque hoy es un día muy importante. Hoy día se conmemora el Día de la Concientización sobre el Autismo, una fecha para visualizar a las personas con trastorno del espectro autista y a sus familias y a todos sus amigos, organizaciones que trabajan fuertemente porque se les respeten sus derechos, no porque les hagan favores, porque los tengan como ciudadanos con derechos. Y bueno, además de promover el ejercicio afectivo justamente y efectivo de sus vidas y de sus derechos. Los detalles con Magdalena Fuensalida. Hola, soy Gillian Navea y a los 25-26 años tuve mi diagnóstico de persona en el espectro autista. Gillian fue diagnosticada ya de adulta, algo que suele suceder en mujeres que antes no estaban consideradas en el espectro. Fue a través de un control de su hijo pequeño que ella supo que era una persona con autismo. La neuróloga me dice que si yo me había evaluado, en ese tiempo me dice si yo me he aplicado un test A2, resulta que uno de los test diagnósticos para saber si no está dentro del espectro autista. Y yo me enojé, yo sentí que me estaba diciendo que a lo mejor era negligente. Después mi hijo crece, lo derivan a él. Y otra profesional me vuelve a preguntar. Y ahí finalmente es donde llega el diagnóstico. Hoy entiendo que soy parte del espectro autista y el diagnóstico de estar dentro del espectro autista le da mucho más sentido. Gillian ahora es una activista del autismo, buscando visibilizar a través de su cuenta de TikTok, que ya alcanza más de 370.000 seguidores. En Chile, uno de cada 51 niños es diagnosticado con este trastorno, con una distribución por sexo de 4 niños por una niña. Por eso, entender en qué consiste es clave. Lo llamamos espectro del autismo porque el autismo es un tipo de cerebro. Sin embargo, no hay un único tipo de cerebro autista. Hay tantos tipos de autismo como personas autistas. Es una forma de ser persona, más que una condición o un trastorno, que en el caso del autismo se traduce en distintas formas de procesar la información sensorial. Muchas veces eso es bastante desafiante. Distintas formas de relacionarse, de sentir, de pensar. Y que también esto se traduce en pensamientos divergentes que pueden aportar creatividad, puntos de vista novedosos. Hace ya un año que entró en vigencia la Ley TEA, que promueve la inclusión, atención integral y protección de los derechos de las personas en el espectro autista en el ámbito social, salud y de educación. Aún así, hay padres, madres y cuidadores que enfatizan en que falta por avanzar. Le pido al presidente con todo mi corazón que se acuerde de las mamás, de las cuidadoras, porque nosotros no podemos trabajar, porque nadie va a soportar o cuidar a nuestros hijos con problemas, entre paréntesis, porque no son unos problemas, solo una condición. Los cuidados son parte esencial del sostén de una sociedad. Estamos trabajando firmemente para poder sentar las bases de este Sistema Nacional de Cuidados. Estamos también garantizando que los padres y madres y cuidadores de niños y niñas con espectro autista tengan derecho a acudir a los establecimientos educacionales ante una crisis que eventualmente puedan tener los niños y niñas, y que eso esté garantizado y que, por lo tanto, cuando tengan que acudir por estas situaciones, el empleador esté obligado a darles el permiso y además ese permiso se cuente como horas trabajadas y no se les descuente laboralmente. La ley también ha implicado la capacitación de personal de salud especializado para la detección temprana de personas con autismo, algo que puede cambiar la calidad de vida de una persona. Entiendo mis tiempos y entiendo también los tiempos de los demás, y antes de enojarme, frustrarme y colapsar y llorar, digo, bueno, quizás estamos teniendo un error de comunicación. Desde que puedo decir libremente soy una persona autista, soy una persona más feliz. En Taipei, Taiwán, que le pone
quiere poner un 6. Ese es respecto de la réplica. De la réplica, sí, hay ya. un tuit anterior de Senapred donde hace alusión directa a el primer movimiento telúrico. Pero lo importante, dicen que no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Esa es la última información que tenemos después de la réplica, y del otro, del sismo de magnitud 7.4, pone no reúne tampoco las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Sí. Y aumenta después en un segundo tuit a 7.5, justamente la magnitud de este movimiento telúrico. Sí, es una noticia en desarrollo. Ahí estamos viendo, aparte de las imágenes en Taipei, una cámara de seguridad donde daba cuenta también de este movimiento telúrico. Hay varios registros que se conocen hasta esta hora. En los primeros se dan cuenta de este terremoto, magnitud 7.5. Los registros más recientes también hablando ya daños materiales y personas afectadas, pero al menos de parte de las autoridades locales taiwanesas no han proporcionado mayores detalles. Esa es justamente la imagen que yo te mencionaba anteriormente, Mónica, del colapso de una de estas estructuras. No es la única, hay varios registros que se conocen hasta este momento, incluido el deslizamiento de tierra, esto cerca de una carretera en Taiwán, y con varios registros que vemos hasta este momento, y la preocupación, por cierto, de las autoridades para lograr una evacuación, sobre todo esto en el caso de Japón, que recientemente estábamos viendo esta transmisión en vivo con... Sigamos avanzando entonces en otras informaciones. Ya dimos la información también respecto de que se descarta en Chile, y seguimos siempre revisando lo que dice Senapred en todo caso. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de este ataque registrado el día de ayer contra este convoy humanitario que lamentablemente deja 7 personas fallecidas, de ellos 6 extranjeros, ¿no? Lo que se conoce hasta esta última información, y con la responsabilidad, ¿no?, que reconoce Israel de voz de su propio primer ministro Benjamín Netanyahu, quien reconocía que efectivamente las fuerzas de defensa de Israel habían lanzado estos 3 misiles contra este convoy que se estaba dirigiendo en el centro de la franja de Gaza, y con una serie de cuestionamientos que hemos escuchado en estas últimas horas de parte de diferentes líderes internacionales. Todos los detalles, Mónica, los vamos a revisar en el informe que preparó Daniela González. Hola a todos, Damián llega desde el Cairo. Aquí detrás de mí ya cargamos camiones con equipos de cocina hacia Gaza, ya cargamos mesas, estantes, sistema de agua, contenedores de basura, nuestro equipo de cocina, ollas maravillosas, ollas listas para cocinar, 20.000 comidas. Fueron algunas de las últimas imágenes de Daniel Sobol, joven polaco asesinado junto a 6 compañeros por un ataque aéreo israelí. Los voluntarios pertenecían a la organización World Central Kitchen, organismo que repartía alimentos en medio de la franja de Gaza. ¿Qué pasó aquí exactamente? Estos 2 vehículos que distribuyen alimentos a los desplazados de Gaza. De repente vimos que los judíos atacaron a los extranjeros dentro de los automóviles. Esto es lo que pasó. ¿Cómo sucedió esto y dónde estabas? Estoy viviendo aquí en las tiendas de campaña al lado de ellos y ocurrió el ataque. Hay un vehículo quemado allí y este es el segundo. Y ambos son vehículos blindados, por lo que es obvio que pertenecen a extranjeros. De repente vimos el ataque y corrimos para ayudarlos. Según explica un comunicado de la ONG española, los voluntarios estaban viajando por una zona no conflictiva en 2 vehículos blindados con el logotipo de la ONG. Este registro muestra a una voluntaria australiana que también murió en el ataque. Oye, estos son Somi y el chef Oliver. Estamos en la cocina de Deir al-Balá y tenemos la mise en lugar. Cuéntanos un poco sobre esto, chef Oli. En total fueron 7 las personas fallecidas, voluntarios de Reino Unido, Polonia, Australia, Palestina y 2 ciudadanos con nacionalidad estadounidense. El gobierno de Israel admitió que fue un ataque involuntario que mató a personas inocentes. Desafortunadamente, el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas golpearon involuntariamente a personas inocentes en la franja de Gaza. Esto sucede en tiempos de guerra. Lo estamos investigando a fondo. Estamos en contacto con los gobiernos de las víctimas extranjeras y haremos todo lo posible para garantizar que no vuelva a suceder. En los países de las víctimas, las repercusiones no se han dejado esperar. Han llovido las condolencias y, por supuesto, la solicitud de explicaciones por el ataque de Israel. Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada, y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación. Espero y exijo que el gobierno israelí
aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque. Esto es una tragedia. Todavía no entendemos cómo pudo haber sucedido. Me gustaría expresar mi más sentido pésame a la familia de nuestro valiente voluntario. Ya lo hice en redes sociales. El ministerio también emitió un comunicado. Hablé personalmente con el embajador de Israel, quien me aseguró que este caso será explicado urgentemente. Estamos trabajando urgentemente para confirmar todos los detalles, pero mis pensamientos ahora mismo están con los amigos y familiares de las víctimas. Están haciendo un trabajo fantástico, aliviando el sufrimiento que muchos están experimentando en Gaza. Deberían ser elogiados por lo que están haciendo. Se les debe permitir y corresponde a Israel asegurarse de que puedan hacerlo. Un hecho lamentable que abre el debate por la seguridad de la ayuda humanitaria en terreno hostil. 7 personas asesinadas mientras alimentaban a los palestinos. 7 personas que se suman a las más de 32.000 asesinadas en Gaza. Estábamos viendo el reporte de Daniela González donde daba cuenta, ¿no?, de esta situación y cómo la preocupación también, pero además el pedido de algunas naciones a que se asuman responsabilidades ya más directamente, ¿no? Que ya debería ser exigencia, debería ser una exigencia más que un pedido, es un escándalo. Y es un escándalo todo lo que está ocurriendo en Gaza y este es un episodio más tremendo, terrible, pero estamos hablando... ¿Cuántos muertos van? ¿30.000? Más de 32.000 personas fallecidas, en su mayoría mujeres, también niños. Es la lamentable cifra, ¿no?, que se conoce en estos casi 6 meses de conflicto. Horroroso. Vamos a cambiar de tema, Mónica, para continuar en nuestra región con Dina Boluarte, ¿no?, la presidenta de Perú, y un anuncio que realizaba hace algunas horas atrás el fiscal general de la Nación, donde aseguraba en esta sesión ante la Comisión de Fiscalización que se va a ampliar las indagatorias respecto de la mandataria peruana, ya no solo con este caso de los relojes Rolex no declarados, sino que además ahora se habla de incremento patrimonial. En 2 años. Claro, exactamente. Pero ahora entregan nuevos antecedentes de un incremento patrimonial en las declaraciones juradas de hasta $120.000, joyas por $500.000, una pulsera Cartier por $56.000, pero además otro de los focos que señalaba hace algunas horas atrás el fiscal, que es el foco de esta investigación, es respecto de un origen desconocido, ¿no?, de depósitos de hasta $270.000 en cuentas bancarias, parte, ¿no?, de esta investigación que conocíamos hace algunas semanas atrás, ¿no?, y que da cuenta también de la situación que estaba atravesando Dina Boluarte en estas últimas semanas, bastante compleja. El día de ayer, de hecho, se anunciaba el cambio, ¿no?, de gabinete en al menos 6 ministerios. Sí, ahora esto tiene que enfrentar varios, valga la redundancia, frentes. Por un lado está el tema judicial, que no debiera afectarla judicialmente. Si lo apartamos de lo político, no debiera afectar hasta que deje su mandato porque tiene la inmunidad. Exacto. Pero tiene que conformarse y hacer frente a la crisis política, este cambio de 6 ministerios. Si recibe mañana o no el primer ministro, el voto de confianza del Parlamento, y por otra parte va a tener que enfrentar una petición de vacancia por incapacidad moral. Y se dice que eso va a ser más bien simbólico porque no tiene la oposición las bancadas necesarias, los votos para sacarla. Y el fujimorismo, a través de Alberto Fujimori en persona, Isel, la respaldó. Exactamente, sí, porque es una moción de vacancia que es impulsada desde Perú Libre, ¿no? El propio partido de Pedro Castillo. Que era el partido antes de Dina Boluarte. Exactamente. Ella era su vicepresidenta. Exactamente, y sin embargo aquí hay quienes señalan un análisis, ¿no?, de una especie de acuerdo tácito entre Boluarte y estos partidos que tienen más peso en el Congreso de mantenerse justamente hasta el 2026, que es cuando debería finalizar este mandato. Aunque recordemos que la propia Dina Boluarte, exactamente ese 7 de diciembre, cuando Dina Boluarte señalaba, voy a convocar elecciones anticipadas, y primero dio varias fechas, incluso se habló de abril. Pero si nos dijo, estábamos ahí en el Palacio de Gobierno cuando nos dijo, yo no voy a terminar el periodo, y convocó a todas las bancadas, les dijo lo mismo, y ahora que tiene los votos, digamos, para permanecer, para eso que sean rechazadas las peticiones de vacancia, que son ya una tradición del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el ¿cómo se llama?, y el Poder Legislativo. Me parece que se va a quedar hasta el final, algo que había negado. Sí. Y no es casual que Fujimori haga de vocero, porque
Dina Boluarte, estando a la cabeza del Ejecutivo, cuando el Tribunal Constitucional dice lo que está haciendo la Corte Interamericana, la verdad es que no lo vamos a considerar y lo vamos a liberar, y a pesar de que son delitos de lesa humanidad, igual, entonces podría, como en gobiernos anteriores, haber intentado parar esta decisión de la libertad de Fujimori y no lo hace. Exactamente. Esa es una decisión política y obviamente es porque hay un acuerdo también atrás. Sí, y una mandataria que por lo demás también investigada por las muertes en los primeros meses de protestas tras lo que se considera es el autogolpe, ¿no?, de Pedro Castillo, y que de hecho se vincula justamente el rol que tuvo Dina Boluarte en esas primeras semanas de manifestaciones que se registraban en Perú. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de relaciones diplomáticas. Pareciera que se están mejorando, al menos así lo dicen ambas partes. Pragmatismo. Exactamente. Joe Biden y el presidente de China, Xi Jinping, sostenían una llamada telefónica de casi 2 horas durante esta jornada, Mónica. Primera llamada telefónica desde julio de 2022, aunque ojo aquí, porque se reunieron en noviembre del año pasado en California, ¿no? Allí se habían avanzado en una serie de puntos, ¿no?, a tratar, y de hecho a petición supuestamente, señala Beijing, una llamada concretada durante esta jornada con los líderes de las 12 superpotencias, con varios temas abordados, ¿no?, en esta llamada telefónica: las guerras en Gaza, también en Ucrania, las capacidades nucleares de Corea del Norte, y con varios temas controvertidos y polémicos que evidentemente aquí generan preocupaciones. El caso, por ejemplo, de Taiwán, ¿no?, la situación de esta isla, las políticas comerciales de China, también TikTok, ¿no?, un tema sumamente complejo que se ha estado abordando incluso en el Congreso de Estados Unidos con esta ley que se está buscando avanzar para que se le obligue a la filial de esta red social a que venda su parte a una institución o una entidad estadounidense. Son algunos de los temas que abordaban justamente en esta llamada telefónica, y con la Casa Blanca, Mónica, que consideraba esta llamada como sincera y constructiva. ¿Cuál era la versión que entregaban desde Beijing? Han señalado que la relación está comenzando a estabilizarse. Hay algunas muestras más allá. Por ejemplo, Janet Yellen va a viajar hasta Beijing el día de mañana, y también para exactamente para reforzar las relaciones. Se espera que incluso Anthony Blinken también lleve a cabo un viaje en los próximos días. Y ojo, que estamos bastante lejos de lo que vimos hace un año atrás con, seguramente en sus casas lo van a recordar, este globo presuntamente espía que había botado las relaciones entre estas 2 superpotencias hasta los mínimos históricos, señalaban algunos, por ese tiempo. Comienza entonces a descongelarse. Habrá que ver. Ya. Cerramos entonces. Dicen muchísimas gracias por toda la información. Rápidamente nos vamos a una pausa y muchísimo más que ustedes tienen que conocer en CNN Prime. Peliculón, La Sociedad de la Nieve, súper recomendable. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo, Futuro 360 y luego, por supuesto, Última Mirada, si es que no se lo pierdan, quedan en estupenda compañía. Martes 2 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.